Bueno, hoy vamos a hablar sobre la descodificación de los órganos. Básicamente, lo que voy a exponer tiene que ver con los conflictos emocionales inconscientes que afectan a órganos precisos. En este caso, como ya todos ustedes sabrán, y es de público conocimiento, en el año 1981 el doctor Hammer hizo un descubrimiento asombroso. Por medio del análisis y la comparación de miles de escáneres cerebrales, junto con historias clínicas de sus pacientes, el doctor Hammer descubrió que cada enfermedad, desde un simple resfriado hasta un cáncer, es iniciado por un shock emocional de conflicto inesperado. El doctor Hammer descubrió que tal tipo de conflicto, tan imprevisible como un enfado, por ejemplo, una preocupación imprevista, inesperada, una pérdida inesperada, una separación afectiva inesperada, un insulto inesperado, no solamente ese tipo de emociones que tienen que ver con un estrés importante muchas veces, ocurren en nuestra parte psíquica, es decir, en la parte psicológica, sino que también ocurren en nuestro cerebro. Y no solamente en el cerebro, sino también en el órgano correspondiente de forma simultánea, es decir, nuestros órganos. En el momento en que sufrimos un conflicto, el shock emocional alcanza una área específica del cerebro, provocando una lesión que es claramente visible. Se lo puede ver claramente en un escáner cerebral, en un TAC cerebral sin líquido de contraste. Incluso se lo puede apreciar como una diana, como un círculo concéntrico, que se lo puede ver muchas veces y sin líquido de contraste. Esto es en términos científicos, por supuesto. Se puede apreciar ese foco, esa diana, que pareciera como si fuera un blanco de tiro. Ese es el gran descubrimiento que hizo el doctor Hammer. Por supuesto que no voy a hablar ahora sobre las leyes biológicas que muchas personas deben tener conocimiento en relación con estas leyes científicas y biológicas. Pero sí hacer esta pequeña introducción para que podamos entender y podamos comprender cómo es que cada órgano afectado emocionalmente expresa o manifiesta en el cuerpo humano una enfermedad, un síntoma. Voy a enumerar algunos de los síntomas, no todos por supuesto porque no nos va a alcanzar el programa para mencionar a todos los órganos de nuestro cuerpo humano y las enfermedades. Pero sí vamos a empezar por algunas historias de consulta. Yo todo lo que les cuento en este programa tiene que ver con las experiencias que yo viví en las consultas, si no, no podría exponer y no podría compartir mis experiencias si no fuera porque yo transité durante mucho tiempo sobre estas experiencias en que las personas venían a verme con enfermedades y síntomas a mi consultorio. Recuerdo casos como personas que venían afectadas con cáncer de pulmón. Voy a hablar un poco sobre los pulmones, así muy rápidamente para que podamos entender cómo es que una persona puede enfermarse de los pulmones, ya sea por una enfermedad crónica que puede tener que ver con una enfermedad de las llamadas simples o normales, entre comillas, y el cáncer de pulmón. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, hablamos de una proliferación celular que puede surgir tanto en el pulmón izquierdo o el pulmón derecho. Cuando una persona viene afectada por un cáncer de pulmón, lo que yo le pregunto es, obviamente y desde ya, ¿cuál es su emoción oculta? ¿Cuál es su estrés emocional? ¿Cuál es su alerta? ¿Cuál es su sensación? ¿En qué parte del cuerpo siente esa sensación? Ese estrés. De hecho, una persona viene a mi consulta con ese tipo de estrés. Ese tipo de estrés que tiene una relación directa con sus pulmones. ¿Por qué? Porque esa persona vive ese conflicto biológico. Un conflicto biológico es cuando una persona está haciendo o está viviendo, está transitando por algún tipo de estrés emocional en donde su vivencia emocional del conflicto tiene que ver con el miedo a que falte el aire. El aire simbológicamente representa la vida. Cuando una persona siente que no puede respirar o tiene miedo a no poder respirar o tiene miedo a que el otro no respire, en definitiva lo que se denomina o lo que podemos denominar desde nuestra observación el miedo a morir, es muy particular y es muy frecuente.
encontrar a personas con este tipo de emociones. El miedo a morir se traduce biológicamente en los pulmones. Por supuesto que son sensaciones arcaicas que están grabadas y codificadas como información en nuestras células. Nuestras células recuerdan, obviamente, todos aquellos obstáculos que nosotros tuvimos que superar en el pasado. Es decir, las pautas de conductas que todos los seres vivos desarrollaron en el pasado, esos obstáculos que tuvimos que superar cada vez que había un cambio abrupto del ambiente y del entorno. Sucede que hoy por hoy, cuando una persona hace un estrés y tiene miedo a morir, porque, por ejemplo, esa persona puede tener un miedo a morir, básicamente porque le han informado sobre una enfermedad, entre comillas, grave, eso es lo más frecuente que ocurre en las consultas. Una persona viene al consultorio con este tipo de sensaciones y tiene sus pulmones afectados, en algunos casos con cáncer. Las personas que vienen a la consulta con cáncer tienen un estrés inconsciente. Es decir, no han dicho algo, no han expresado, no han manifestado, nunca le han dicho a nadie lo que han sentido en el momento en que hicieron ese shock, en que pasaron por ese impacto emocional. Un hecho inesperado, por supuesto, que es lo que pasa habitualmente cuando una persona viene a la consulta con este cuadro de cáncer. Entonces, cuando una persona está muy preocupada y tiene miedo que se muera alguien o miedo a morir uno, porque básicamente es una sensación arcaica que todos podemos sentir, obviamente algunas personas en menor grado psicológico y otras personas con mayor intensidad. Eso va a marcar la diferencia de los síntomas del pulmón que van a aparecer en esa fase de preocupación, en esa fase de estrés, en ese cuadro conflictual de estrés que vive la persona. Durante esa etapa en que la persona siente y tiene la sensación que puede morir, aunque no es real porque es una sensación, es una interpretación emocional que hace el individuo en relación con lo que cree que le va a pasar cuando recibe este tipo de noticias, que habitualmente tiene que ver con el diagnóstico. Puede ser el diagnóstico que uno mismo haga de uno mismo o el conflicto de diagnóstico que uno pueda transitar o experimentar con algunos profesionales médicos que hacen su protocolo al decir y al contarle al paciente sobre cuál es su enfermedad. Y de ahí en más, el impacto emocional o el estrés emocional que puede vivir cualquier persona en la consulta va a determinar después, más tarde, de acuerdo a cómo viva ese conflicto, va a manifestar en sus pulmones la resultante. Lo que va a manifestar en sus pulmones es una expresión biológica de supervivencia. Básicamente es lo que ocurre en todos nuestros órganos cuando el ser humano vive este tipo de estrés en que no lo puede descargar, que no lo puede expresar, que no lo puede decir, que no lo puede compartir con nadie, porque son sensaciones muy fuertes, emociones muy, muy, muy importantes que vive esa persona y que está totalmente esa persona enajenada, pierde su personalidad muchas veces cuando se encuentra por primera vez en su vida con este tipo de experiencias en que por primera vez siente este tipo de sensaciones. Esto es para todos los órganos. Yo lo que doy el ejemplo ahora es en relación con el pulmón. Voy a enumerar algunos órganos y algunos conflictos emocionales que se relacionan con estos órganos, así muy rápidamente para que ustedes puedan entender, para las personas que no comprenden cómo funciona este mecanismo, para que se pueda comprender mejor cómo funciona este mecanismo, esta mecanicidad de la enfermedad, y así comprendiéndolo podemos de alguna manera bajar un poco ese estrés psicológico, esa preocupación que cualquier persona puede tener el día de hoy, por ejemplo, mirando este video o este programa. Entonces, una persona viene a la consulta con cáncer de pulmón. Yo lo primero que hago en la consulta es preguntarle si no ha vivido una situación inesperada desde ya, una situación que la haya agarrado desprevenida y que su mente no haya podido encontrar una solución psicológica, que no haya podido bajar ese estrés. Le pregunto cuál fue el momento crucial, cuál fue el momento específico, cuál fue el momento, digamos, más fuerte que ha vivido en su vida en relación con un miedo a morir. Y básicamente la persona ya sabe de qué estamos hablando porque lo que se le viene inmediatamente a la mente es un episodio, lo que se le viene a la mente es una vivencia
una vivencia emocional, lo que se le viene a la mente inmediatamente y en forma involuntaria es revivir la misma sensación, revivir una situación que ha vivido probablemente hace poco tiempo. Esa sensación puede comenzar a describirla por primera vez. La persona dice, sí, yo viví, la verdad es que sí, Daniel, yo tuve una sensación muy fuerte, duró varios días, estuve sin comer durante varios días, con las manos frías, no tenía apetito, estuve mucho tiempo con insomnio y no podía decir lo que sentía porque me parece que era algo que tenía que de alguna manera resolverlo, pero me encontré con que no podía resolverlo, me lo tuve que guardar y así estoy hasta el día de hoy con esa preocupación. Cuando la persona dice esto, comienza a soltarse, se da cuenta que tiene alguien que lo comprende. Hasta ahora jamás esa persona había expresado esa sensación del miedo a morir. Yo le pregunto, ¿y ese miedo a morir con qué tuvo que ver? Y inmediatamente ahí en ese momento la persona cuenta que estuvo transitando durante un buen tiempo con una preocupación importante en relación en relación con un pariente, en relación con un ser querido, en donde estuvo durante mucho tiempo preocupado por que no respire, vigilando la respiración en un hospital. Cuando uno está en un hospital suele ver, en la mayoría de las veces, cuando una persona está internada en un hospital, solemos ver a esas personas que están con una máscara de oxígeno. Básicamente, cuando ciertas personas son muy sensibles a ese tipo de cuadro visual, suelen hacer mucho estrés, más cuando se trata de un ser querido, de un pariente, puede ser de un hijo, de un hermano o de nuestros padres. Cuando vemos a ese ser querido en esa situación, podemos vivir ese episodio, ese hecho, lo podemos vivir como miedo a morir. En este caso, puede ser el miedo a que se muera esa persona. Entonces estamos como vigilando la respiración de esa persona. Estamos viendo que respire, estamos vigilando constantemente que respire. Entonces estamos atentos y poniendo toda esa energía y obsesionados con la respiración de esa persona. Básicamente, ese tipo de estrés psicológico, cuando no se puede descargar, cuando no se puede superar en ese momento, baja a la biología. Baja al cuerpo, en este caso a los pulmones, porque nuestro cerebro inconsciente recuerda que el miedo a morir, que está codificado como información en los animales, las plantas y los seres humanos, recuerda a nuestro inconsciente lo que hicieron las células en el pasado, en nuestro pasado arcaico. Nosotros tenemos un mapa cerebral primitivo que convive y que interactúa con otro mapa cerebral muy nuevo y moderno, que es el mapa cerebral primitivo, que comparte con el cerebro analítico. Entonces tenemos un cerebro analítico y un cerebro primitivo en donde están todos los trazos psíquicos del ser humano, en donde ha pasado por esas experiencias de la célula que tuvo que sobrevivir superando esos obstáculos. Lo que recuerda nuestro inconsciente, razón por la cual se va a manifestar ese programa biológico de supervivencia, que sería en este caso el cáncer de pulmón, lo que recuerda nuestro inconsciente es lo que hizo la célula cuando tuvo que extraer oxígeno del aire. Antes extraíamos oxígeno del agua. Entonces estábamos acostumbrados a eso. Las células, nuestras células, en ese ambiente, en ese entorno, estaban acostumbradas a extraer oxígeno del agua. Estábamos en la conexión líquida, obviamente. Después, en una siguiente etapa, pasamos a percibir el aire por primera vez. Entonces, cuando transitamos por esa etapa, que fue bastante conflictiva y fue frustrante, pasar de una etapa a otra no fue fácil. Las células se tuvieron que adaptar, evidentemente, a una nueva forma de vivir, en este caso en un entorno aéreo. No fue fácil extraer oxígeno del aire, siendo que estábamos acostumbrados a estar en la conexión líquida, en el agua. Ese proceso que duró muchísimos años, miles de años, está grabado en nuestro inconsciente biológico. Nuestro inconsciente, ¿eh? que es el encargado de expresar estos programas de supervivencia cuando no podemos resolver psicológicamente
nuestros conflictos. En este caso, lo que recuerda nuestras células es exactamente lo que hizo la célula para sobrevivir en ese proceso en que cambiamos de un entorno a otro. Y es por eso que una persona cuando viene a la consulta y que expresa por primera vez ese miedo a morir que tuvo en algún momento de su vida, lo que le explico, yo no le explico científicamente esto, por supuesto, esto lo hago en los seminarios, pero sí trato de darle una información y un cierto conocimiento como para que esa persona pueda comprender y pueda entender cómo son estos procesos que están grabadas en nuestra biología. Obviamente esa persona cuando recibe esa información baja el estrés psicológico, se da cuenta que todo tiene un sentido, se da cuenta que ese cáncer en el pulmón tiene un sentido biológico, nunca se lo había encontrado, por primera vez se da cuenta, le resuena interiormente lo que yo le estoy diciendo en ese momento, y básicamente a partir de ese momento, cuando está la toma de conciencia y la relación de estos datos que son importantísimos para ofrecerle al individuo que viene a la consulta, la persona se relaja, comienza a relajarse, comienza a recuperar energía vital, esa persona ha transitado por un momento, digamos, de mucha pérdida de energía vital, porque ha pasado, ha vivenciado con ese pariente, con ese ser querido, el miedo a morir. Entonces, el miedo a morir de uno hacia uno mismo o el miedo a morir de otra persona, ese tipo de estrés psicológico se adapta en nuestros pulmones. Si es en el pulmón izquierdo y uno es derecho, uno es diestro, lo que buscamos en la consulta es si esa persona no ha vivido un conflicto emocional de miedo a morir en relación con algún hijo. Si la persona es diestra y está afectado su pulmón izquierdo, y la persona es diestra, buscamos si no hay una situación de este cierto peligro que haya vivido emocionalmente la persona con algún hijo. Todo lo que es la parte izquierda, lateralizada en la biología, siendo la persona diestra, siempre representa los hijos. Y obviamente también la madre, tanto uno como otro. Entonces, de acuerdo a la lateralidad de la persona, lo que le pregunto es si no ha vivido una situación emocional de miedo a que se muera algún hijo. Y en este caso la persona me responde que sí. En la mayoría de los casos que vi en las consultas, todas las personas con este tipo de síntomas en los pulmones siempre suelen manifestar este tipo de emociones y suelen obviamente corroborar que es así, que siempre la parte izquierda representan los hijos, es la parte izquierda también representa el peligro, siempre, la parte izquierda siempre es el escudo para todo tipo de enfermedades, ¿no? La parte derecha siempre es la parte afectiva, siendo uno diestro, por supuesto, ¿no? Entonces, para el tema de los pulmones, que es lo más frecuente que podemos ver o que hemos visto en las consultas, siempre buscamos ese miedo a morir que ha vivido la persona con algún hecho, con algún acontecimiento en particular. Obviamente el sentido biológico de generar, por ejemplo, células redondas en los pulmones tiene que ver con la necesidad de captar más oxígeno. De hecho, para eso salen estas células tanto en el pulmón izquierdo como en el derecho. La necesidad de captar más oxígeno proviene de esas experiencias que hemos vivido en el pasado, cuando tuvimos que extraer sí o sí oxígeno del aire. Esas experiencias están grabadas en nuestro cerebro inconsciente y son recursos que utilizamos cuando nos sobrepasa un conflicto psicológico, cuando ya sobrepasa ese techo psicológico que ya no podemos resolver, porque no podemos descargar, porque no podemos decirlo. Quien se encarga en este caso de dar una solución biológica de supervivencia, obviamente es nuestro cerebro quien dispara todas las enfermedades. Entonces, cuando se expresan estos síntomas en los pulmones, la persona comprende y entiende que hay un sentido. Y el sentido de ese síntoma en el pulmón, vuelvo a repetir, tiene que ver con la necesidad de captar más oxígeno. De hecho, para eso salen las células en el pulmón. El sentido biológico de captar más oxígeno no se cumple porque son células arcaicas, son células indiferentes, indiferenciadas, que no llegan a madurar, pero son los recuerdos inconscientes
que existen en nuestro cerebro, en el mapa cerebral primitivo. Es decir, salen las células, proliferan células en el pulmón con el sentido biológico de captar más oxígeno. Es como cuando uno sube a una montaña muy alta, se puede encontrar con falta de oxígeno. ¿Y qué es lo que ocurre si hacemos ese tipo de estrés físico? En este caso no hablamos de un conflicto de estrés emocional de miedo a morir. Hablamos de una persona que sube a una montaña a muchos metros de altura y de pronto empieza a faltar el oxígeno. ¿Qué es lo que hace el cerebro ante esa situación que está captando a través de nuestras células, que son sensitivas, están captando la falta de oxígeno? Aunque la persona no se dé cuenta que le está faltando el aire, pero sí el cerebro se está dando cuenta de esa situación. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Produce lo que se denomina la suelta de globos. ¿Cuál sería el sentido de la suelta de globos? Captar más oxígeno. De hecho, es una forma, es un recurso, es una forma de retener el aire dentro de los pulmones. Y eso se hace a través de la suelta de globos. Entonces, eso es en relación con un estrés físico, obviamente, pero si hablamos de un estrés emocional, de un miedo a morir, es exactamente lo mismo, porque nuestro cerebro no distingue de lo que es un estrés físico y un estrés emocional. Para él es exactamente lo mismo. Una persona puede estresarse físicamente y puede enfermarse por eso. La única forma de enfermarnos no es la emocional. El ser humano se puede enfermar de dos maneras. La primera es a través de un estrés físico. Una persona puede salir a correr 5 kilómetros y de pronto le empieza a faltar el aire. Obviamente, como no está acostumbrada y no está adaptada a ese tipo de ejercicios, obviamente que cuando ocurre eso, muchas veces sometemos a nuestro cuerpo humano a un estrés innecesario. Entonces el cerebro dice, no, pero ¿qué estás haciendo? Dice el cerebro, esto sale fuera de mis cálculos. Yo no tenía calculado esto. Es decir, hacemos un sobreestrés físico porque estamos exponiendo a nuestro cuerpo a algo totalmente inhabitual. Salimos a correr 5 kilómetros de golpe porque queremos bajar la panza y de pronto cuando llegamos de correr, que ya nos relajamos, el cuerpo se empieza a enfriar y empieza a dolernos todos los músculos. Es más, hasta incluso tenemos una parálisis muscular. Estamos enfermos, en realidad. Y tenemos fiebre, y tenemos estado febril, vómitos, estamos que no nos podemos mover en la cama, pero la diferencia es que nosotros sabemos que nos hemos enfermado porque hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho y de pronto hacemos esa relación consciente y como es consciente, entonces sobrellevamos bastante bien los síntomas de la enfermedad. Pero porque somos conscientes de que hicimos algo inhabitual y podemos identificarlo. Pero ¿qué pasa cuando vivimos un estrés emocional y no podemos identificar cuál es ese tipo de emoción? Que está produciendo exactamente la misma enfermedad. Estado febril, dolores musculares, vómitos, en fin. Esa es la diferencia entre un estrés físico y un estrés psíquico. O sea que nos podemos enfermar de dos maneras. En el caso de los pulmones, cuando la persona toma conciencia que esa proliferación celular, que ahora se está de alguna manera, no de alguna manera, sino que puede que se empiecen a descomponer estas células, porque la persona ya está relajada, está tranquila, que es lo que suele pasar en una segunda fase, cuando la persona ya suelta el conflicto, cuando ya puede compartir lo que siente, cuando hizo esa relación fundamental de datos y de información, la persona se relaja en ese momento. Y como se relaja, entonces empieza a aflojarse el cuerpo. Entonces, cuando se afloja el cuerpo, el cerebro lo que hace en esta segunda etapa es descomponer esas células que habían crecido en esa etapa de preocupación, en esa etapa de estrés. Y es por eso que empieza el síntoma de la enfermedad, que es cuando paradójicamente comenzamos a sentir molestias en los pulmones. Antes no lo habíamos sentido, pero ahora sí lo sentimos. Significa que ya estamos en esa fase reparativa, que es la llamada enfermedad. Básicamente la persona cuando comprende esto se relaja y obviamente hace un cambio, comprende que todo esto tiene un sentido. Ahora sí puede comprender esa persona que ese miedo a morir que vivió durante un buen tiempo y que no fue la primera vez, sino que ya lleva
varios episodios de miedo a morir en su vida, comprende ahora cuál es esa emoción fuerte que produce un cuadro conflictual de estrés en cualquier persona que viva este tipo de estrés emocional, cualquier persona que se sienta impedida de poder expresar estas sensaciones y lo viva de una manera muy intensa. Siempre la enfermedad aparece en la segunda fase, cuando ya toda la tormenta pasó, siempre va a aparecer la enfermedad intensa también. La reparación siempre va a ser intensa. Cuando hablamos de reparación estamos hablando de la reparación de los tejidos, hablamos de inflamaciones, hablamos de descomposturas, hablamos de agotamiento. Esa es la segunda fase de la enfermedad, que es paradójicamente cuando estamos bien, cuando estamos mejor. Claro, la persona que me escucha dirá, ¿cómo, Daniel, estamos mejor si estamos enfermos? Claro, pero antes de enfermarnos estábamos en una fase de estrés, de preocupación, y es ahí donde podemos perder energía vital. Es ahí donde nuestro cerebro ve realmente cuál es el peligro. Entonces el peligro siempre está antes, en este caso, si hay que identificar un peligro. Lo bueno siempre viene después, que es la fase reparativa. El tema es que el ser humano, cuando no comprende la fase reparativa, que viene con inflamaciones, dolores, estados febriles, descomposturas, ahí sucede que el ser humano hace un estrés psicológico con estos síntomas. Y es por eso que vuelve a la primera fase, donde una persona tiene miedo a morir. Vamos a suponer que de pronto yo tengo un miedo a morir, que se muera un pariente mío, de pronto muere ese pariente, después de un tiempo empiezo a manifestar síntomas en mi pulmón en fase reparativa. Obviamente voy al médico, es lo que me lleva al médico en definitiva, y el médico me dice, señor, le voy a informar lamentablemente que usted tiene un cáncer de pulmón. En ese momento, yo que ya había vivido un miedo a morir de un ser querido, ahora tengo un miedo a morir mío. Ahora tengo yo miedo a morir porque un profesional, expresando como corresponde su protocolo, me dice que tengo una enfermedad grave, entre comillas. Y ahí vivo y experimento un segundo miedo a morir, que en este caso es un conflicto de autopronóstico o de diagnóstico. O sea que es más de lo mismo porque ya tengo el programa, ya tengo la tendencia del miedo a morir para todas las cosas. Desde niño tengo miedo a morir. En la adolescencia, cualquier situación que viva, siempre la voy a vivir con el mismo programa, miedo a morir. Y cuando soy adulto, lo más probable es que si ya estoy programado desde la infancia, lo más probable es que use el mismo recurso ante cualquier situación emocional parecida, del mismo tenor o del mismo colorido. Básicamente, el miedo a morir está como programa. Así como está como programa, otras formas de vivir los conflictos, como podría ser, por ejemplo, los problemas en el hígado. Personas que tienen problemas en el hígado, lo que buscamos siempre cuando una persona se aqueja porque tiene alguna dolencia en el hígado, buscamos siempre los conflictos que tienen que ver con la necesidad, con la falta. Cuando hablamos de falta, no solamente es falta de alimentos, falta de dinero, falta de comida, puede ser la sensación de que alguien nos falte. ¿A quién no le pasó alguna vez en algún momento de la vida cuando de pronto estamos viviendo una situación positiva? Puede ser que sea una situación positiva, ojo, no nos enfermamos únicamente porque vivimos situaciones negativas. No buscamos en la consulta situaciones negativas siempre. Lo que buscamos también son situaciones positivas, porque las situaciones positivas nos pueden remitir o la relación, el hecho positivo puede tener una relación con algo negativo. Sabemos que lo negativo está en lo positivo y lo positivo está en lo negativo. Ciertas personas, cuando recuerdan hechos positivos, les inunda una cierta tristeza. Entonces, buscamos también hechos positivos en el consultante que viene con un síntoma, por ejemplo, en el hígado o en cualquier otro órgano. Entonces, si una persona está pasándola muy bien en una fiesta y está compartiendo en su familia algo maravilloso, una fiesta inolvidable, una fiesta maravillosa, muy significativa, esa persona puede estar sensible cuando vive ese hecho positivo y en ese momento puede recordar la persona algo que no tiene resuelto en su mente
y puede ser precisamente la falta de alguien. ¿Cómo no está esta persona disfrutando conmigo este momento? ¿Cómo me falta esta persona? ¿Cómo alguien falta en esta fiesta? ¿Alguien falta en esta familia? Solamente eso, esa vivencia emocional de ese conflicto, si se vive muy intensamente, porque ya la persona tiene el programa de la carencia, que es la falta, y ese hecho positivo lo puede vivir muy intensamente como algo negativo. Y simplemente por eso esa persona puede tener problemas en el hígado. Si es muy intenso el conflicto y reúne las condiciones como para que sea un cáncer, la diferencia entre un conflicto que no es tan intenso y un conflicto que es muy intenso se relaciona directamente con el tener cáncer o no tener cáncer. Básicamente, cuando una persona vive muy intensamente sus vivencias, sus conflictos, hay que tener en cuenta qué es lo que está impulsando a esa persona a tener esa tendencia indeclinable a vivir ese episodio de una manera muy intensa. ¿Qué es lo que hace que esa persona viva tan intensamente cualquier tipo de hecho o acontecimiento? Y es el programa. Entonces, de acuerdo al programa que tenemos, a la formación inconsciente que tenemos, que sabemos que se codifica en algún momento de nuestras vidas, que puede ser en la infancia, en la adolescencia, o puede ser un programa del vientre materno también. Incluso podemos compartir información en nuestro transgeneracional, que de ahí también sacamos y extraemos algunos recursos para poder sobrevivir en este entorno y en este ambiente. Lo que buscamos es que la persona se dé cuenta que su emoción, que su estrés, que su tendencia a vivir los conflictos de la misma manera tiene que ver con un programa, y ese programa tiene que ver con un programa de carencia. Así viven las personas sus conflictos. En este caso, cuando esa persona comprende que las sensaciones de falta, obviamente puede identificar dónde se programó, dónde se codificó, cuándo fue la primera vez que vivió ese conflicto, que sería el programa, y cuándo fue la segunda vez que volvió a resentir el mismo programa, el mismo conflicto que nunca se descargó, que nunca se expresó. Y así sucesivamente la persona se va dando cuenta que todo en su vida tiene que ver con ese programa, que todos los acontecimientos de su vida tienen que ver con ese programa de carencia, que las cosas que le pasa a esa persona, que las personas que quiere evitar, los trabajos, digamos, en que la persona vive o se frustra en relación con lo económico, tiene que ver con su programa. Lo que le vaya a pasar en la vida a esa persona tiene que ver con su programa, porque es como un caldo de cultivo ese programa. Ese programa es como un llamador. Ese programa atrae inconscientemente acontecimientos, episodios, personas, trabajos, profesiones, es decir, amistades. Uno se relaciona socialmente de acuerdo también al programa que uno tiene. Con las personas que me voy a juntar, probablemente para que puedan comprender mi programa, van a ser personas que tengan que ver con la carencia también, o que me van a hacer vivir la carencia. Básicamente, cuando hacemos un conflicto emocional, cuando vivimos un conflicto emocional de carencia, en el caso que vivamos un estrés importante en relación con la carencia, lo que se afecta es el hígado. El hígado se encarga de almacenar. Es el único órgano del cuerpo humano que se encarga de almacenar. A veces, cuando es muy intenso el conflicto, hasta incluso puede existir un cáncer en el hígado. Un tumor en el hígado es una respuesta biológica de supervivencia a un conflicto que se relaciona con la carencia, con la falta. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo como para que podamos comprender cómo funciona el tema del tumor en el hígado, por ejemplo, o cualquier afección en el hígado. Vamos a dar el caso, por ejemplo, de un animal, un zorro. En este caso es un zorro en la naturaleza que estaba acostumbrado a ir a un cierto lugar, que es un gallinero enorme, a comerse las gallinas. Es decir, este zorro durante un buen tiempo se la pasa comiéndose las gallinas de ese gallinero. El dueño no sabe, siempre le faltan gallinas, pero nunca supo que había un zorro que se estaba comiendo las gallinas. Ese zorro, acostumbrado a comer las gallinas, un día se encuentra que el gallinero se va. Este hombre traslada su gallinero a otro lugar y el zorro un día va hacia ese sector donde estaba el gallinero y no lo encuentra más. Cuando no encuentra ese gallinero hace un estrés. Obviamente ese estrés
tiene que ver con la falta de comida, en este caso, la falta de gallinas. El zorro se encuentra con que ahora no puede comer más gallinas. No sabe qué hacer porque estaba acostumbrado a eso, a comer gallinas. No tenía otro recurso el zorro. El zorro lo único que sabía era comer gallinas. No estaba capacitado ese zorro, no tenía experiencias ese zorro para dedicarse a buscar alimentos en otro lugar. Estaba acostumbrado toda su vida a comer las gallinas de ese gallinero, pero un día se va al gallinero. ¿Y qué hace el zorro? Como no tiene recursos de supervivencia, el estrés es más importante. Eso le pasa a cualquier persona que cree que a veces ciertos conflictos son muy importantes o que es de vida o muerte, como perder un trabajo, una separación afectiva, una gran ofensa inesperada, un insulto inesperado, una separación del territorio inesperada, una traición inesperada. Ciertas personas, como no tienen esos recursos y esas capacidades para poder afrontar o confrontar esos problemas que se relacionan con la supervivencia, porque siempre está en jaque la supervivencia, detrás de cualquier situación afectiva o emocional, o las que yo mencioné recién, siempre está como telón de fondo la supervivencia. Es lo que necesitamos del otro siempre. Básicamente, en relación con este zorro, al no contar con recursos para sobrevivir, indefectiblemente el cerebro, que ya sabe y conoce de esa situación, lo que hace es enviar un tumor al hígado. El zorro obviamente no sabe que tiene un tumor en el hígado, pero ese tumor en el hígado lo que va a proponer en el zorro es que esté un buen tiempo en un estado de observación, podríamos decir, de la naturaleza. Ese zorro va a estar un buen tiempo sin salir a cazar, sin salir a comer, va a tener una flor de inflamación en el hígado, un tumor en el hígado, que va a producir síntomas en el hígado no está funcionando al 100%, lo que está haciendo ese tumor es tratar de almacenar todos los nutrientes que se pueda y que estén a disposición. Ese tumor en el hígado va a funcionar como un pequeño granero, con el sentido de retener todos los nutrientes, almacenar todos los nutrientes que se pueda, porque hay una emergencia. Esa emergencia es el tipo de estrés que hace el zorro con las gallinas. Hay una urgencia emocional. Digo emocional porque cualquier tipo de sensación que cualquier ser humano o animal pueda tener, siempre se va a traducir biológicamente. Es decir, las emociones no tienen que ver únicamente con llorar o emocionarse o vivir estreses emocionales. Las emociones tienen que ver también cuando uno tiene hambre o cuando a uno le duele algo, una dolencia muy importante puede causar una emoción. El hambre puede causar una emoción importante. Entonces, en este caso, lo que pasa con el zorro es exactamente lo mismo. Lo que pasa con el zorro es que ese tipo de estrés que hace al no ver las gallinas produce una emoción, obviamente que sí, y es ahí donde el cerebro, para bajar ese tipo de estrés, obviamente el cerebro sabe que el zorro no cuenta con esos recursos porque mide todo lo que pasa en términos de estrés en su cuerpo, y lo que hace es, el cerebro de ese zorro lo que hace es aplicar inmediatamente el programa biológico de conservación. Este programa biológico de conservación tiene que ver exactamente con el tumor en el hígado. Ahora, ese zorro no sabe que tiene un tumor en el hígado. Va a estar durante un buen tiempo sin comer, porque no es necesario comer, hasta que vuelva a encontrar nuevamente las gallinas. En el caso que encuentren un nuevo gallinero, es la solución al conflicto, porque en este caso los animales solucionan el conflicto en forma práctica. No es como el ser humano. Los conflictos biológicos en los animales son directamente biológicos. No así en el ser humano, pero sí en los animales. El conflicto que es directamente biológico en el animal, en este caso en el zorro, tiene que ver con la falta de comida. Si no hay comida y el zorro no cuenta con otras capacidades, el zorro se muere, y para que no se muera, el cerebro envía un tumor en el hígado, que lo va a mantener durante un buen tiempo en un estado de conservación, sin comer, quieto,
quietito en su lugar, puede ser una cueva o cualquier otro lugar de resguardo, hasta que vuelva a aparecer nuevamente alguna gallina. Si el zorro tiene esa suerte de que vuelvan a aparecer las gallinas o alguna gallina, será entonces la solución al conflicto. En este caso, el cerebro lo que hace inmediatamente es invertir la orden y ya no se necesita más ese tumor en el hígado porque no tiene ninguna razón de ser ese tumor en el hígado, siendo que el zorro acaba de solucionar el conflicto porque acaba de encontrarse nuevamente con las gallinas. Bien, entonces, esta es la relación, digamos, que hay, el nexo importante que existe entre la naturaleza y los seres humanos. En este caso, el ser humano vive, al igual que el zorro, el conflicto de carencia. Cuando el ser humano cree, interpreta que no tiene o no cuenta con esos recursos, entonces, en ese momento que no cuenta con los recursos, que cree que no cuenta con los recursos, entonces, como el cerebro no puede distinguir lo real, lo imaginario de lo simbólico y lo virtual, para él esa emoción es real. Por lo tanto, el cerebro no tiene ninguna duda. Lo que va a hacer el cerebro es aplicar el mismo programa. En este caso, el mismo programa que el zorro. Va a enviar un tumor en el hígado de esa persona, porque está viviendo un conflicto de carencia y lo vive de una manera muy intensa. ¿Por qué razón? Porque su programa le hace creer que no cuenta con recursos y capacidades para encontrar otro trabajo o, por ejemplo, para contar, digamos, con otros recursos en relación, que puede ser con el trabajo o puede ser con otras cosas. Y ciertas personas con ese programa, al llevar a la conciencia este tipo de información, se abre en esa persona nuevas posibilidades. Otra forma de vivir, otra forma de sentir. La persona comprende que toda enfermedad en cualquier órgano tiene un sentido y ella misma lo puede corroborar. Y obviamente comprende fundamentalmente que todas las inflamaciones y los dolores, las dolencias, tienen que ver siempre con una fase importante de la naturaleza que intenta, sobre todo, digamos, por todos los medios, la madre natura intenta siempre con la enfermedad, con la inflamación, con el dolor, con el estado febril, intenta conservar a la persona, recuperar energía vital, hasta que, obviamente, la persona recupere esa energía vital, en el caso, obviamente, porque todo depende de cada persona. Hay algunas personas que les cuesta recuperar la energía vital porque hacen estrés con la enfermedad. Bien, podríamos mencionar varios casos más en relación con nuestros órganos. En este caso yo les di un ejemplo en relación con los pulmones y el hígado. Estoy buscando mis auriculares. Bueno, no los encuentro. Bueno, en este caso, el ejemplo que yo les di tiene que ver con los pulmones y el hígado. Podríamos presentar otro ejemplo también. No sé cómo andamos de tiempo, pero me parece que podríamos meter algún ejemplo más, ¿no? Estamos Podría ya en ser un tiempo, popurrí Daniel. así rapidito como para que podamos tener otros ejemplos más. En este caso, vamos a dar otro ejemplo en relación con Daniel, disculpa. los riñones. Los riñones. Cuando una persona tiene problemas en los riñones, entre comillas, problemas en los riñones, lo que buscamos en la consulta siempre son emociones de este tipo. Buscamos si esa persona no ha vivido una situación existencial. Sobre todas las cosas como base siempre lo existencial. La sensación de lo existencial, el tipo de estrés emocional en relación con la existencia es muy característico. La existencia siempre representa simbólicamente la madre, porque de ahí venimos todos. Cualquier persona que viva un desmoronamiento de la existencia siempre va a relacionarse con la primera A de todas nuestras necesidades. Y en este caso, la madre es nuestra primera A. Entonces, cuando vivimos un conflicto existencial, necesitamos indefectiblemente siempre a la madre. Entonces, el riñón procesa líquidos. De hecho,
decíamos que el hígado se encarga de almacenar, es el único órgano que se encarga de almacenar. Los pulmones se encargan de captar oxígeno y hacer ese proceso de intercambio de gas y carbono y oxígeno. Los riñones se encargan de procesar los líquidos. Cuando una persona vive un conflicto con los líquidos, hablamos de líquido, puede ser agua, petróleo, puede ser leche, todo lo que sea líquido, lluvia. Cuando una persona hace un conflicto existencial y ese conflicto existencial va acompañado de líquido, entonces probablemente el riñón adapte ese tipo de conflicto emocional. Entonces hay una relación de los líquidos con la madre, porque nosotros cuando nacemos estamos en el líquido amniótico. De hecho, el líquido siempre nos calma. Verán ustedes que cuando una persona se estresa o ha pasado una situación, digamos, de estrés durante la cotidiana, es muy frecuente la necesidad de pegarse un baño, de estar en el agua, en el jacuzzi, en la pileta o debajo de la ducha. Buscamos el agua. ¿Por qué buscamos el agua? Buscamos el agua porque el agua es un catalizador. Vale decir que una persona cuando está en contacto con el agua se relaja. Entonces, cualquier persona que quiera reemplazar a su madre, inconscientemente busca el agua. ¿Quién no se ha querido meter alguna vez debajo del agua y quedarse ahí debajo del agua, así, glu, 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 quedarse ahí lo más pancho, que pareciera como que estamos protegidos? De hecho, lo estamos en el fondo de la pileta, por ejemplo, y estamos como en un estado de paz, en un estado de tranquilidad. Bueno, ese tipo de emociones la buscamos cuando nos encontramos en una situación precisamente existencial. Entonces, cuando atravesamos ese tipo de emoción, si es muy intensa y reúne las condiciones, si sobrepasa ese tipo de estrés lo psicológico, por cualquier acontecimiento que podamos vivir en relación con la existencia, que podría ser, por ejemplo, la noticia o la mala noticia de una enfermedad incurable, por ejemplo. Entre comillas digo incurable. Una persona puede bajar ese estrés psicológico, en el caso que no lo pueda descargar, puede que el cerebro lo baje al riñón, porque el riñón es el único órgano que se encarga de hacer ese tipo de proceso. Es decir, el riñón se encarga de eso porque el riñón procesa líquidos. Y de hecho el riñón es lo primero que nace en el vientre materno. Lo primero que nace es el oído y es el riñón. Por lo tanto, el oído y el riñón son dos órganos existenciales. Una persona que tiene problemas en el oído, vamos a suponer una persona que tiene otitis o tiene algún problema en el riñón, siempre buscamos el conflicto existencial. Conflicto existencial puede ser a raíz de cualquier tipo de acontecimiento. No es el acontecimiento ni tampoco es el hecho, es cómo una persona, de acuerdo a su programa, interpreta ese acontecimiento. De acuerdo a cómo lo interprete, va a ser el tipo de estrés que tenga que hacer en el caso de que esa persona tenga una actitud previa ante ese conflicto y esa actitud previa tenga que ver con, obviamente, una forma de interpretar ese acontecimiento, obviamente a nivel conflictivo. Entonces, de acuerdo a cómo lo viva esa persona emocionalmente a ese episodio, si lo vive en términos existenciales, obviamente para eso está el riñón. Entonces, como son los órganos existenciales de nuestro cuerpo, es una emoción muy conocida, el cerebro conoce ese tipo de emoción. Cuando una persona se siente desmoronada, de hecho puede esa persona en su propio lenguaje, esa persona puede tener, así como muy corto y simbólico, la metáfora de me estoy desmoronando, o se me desmorona todo, o se me viene todo abajo. En el desmoronamiento siempre existe líquido, que no es lo mismo que derrumbamiento. Cuando una persona se siente derrumbada y no puede expresar que se siente derrumbada, no va a tener problemas en el riñón, porque el derrumbe, o en un derrumbe no hay líquido, pero sí hay líquido en un desmoronamiento. Entonces, de acuerdo al lenguaje que utilice cada quien en el momento del estrés,
que es eso que está a nivel inconsciente y que se codifica porque no se puede expresar, va a determinar qué tipo de órgano va a afectar. Si hay un desmoronamiento de la existencia y eso está en el lenguaje interno de la persona, lo más probable es que eso afecte al riñón. Y vemos que hay muchísimos casos y muchas patologías de riñón, desde cáncer de riñón, cálculos en el riñón, quistes en el riñón. Bueno, vamos a pasar a otro órgano. Vamos a hablar rápidamente ya tenemos hígado, tenemos riñón, pasamos por el pulmón, podemos hablar del estómago. ¿Quién no tiene problemas en el estómago? Cuando sentimos algo acá en la boca del estómago, muchas personas a veces tienen este síntoma denominado gastroenteritis, que es lo más frecuente y lo más común en las consultas. La gastroenteritis, acá en el caso que se ubique la sensación en la boca del estómago, que produce a veces una hiperacidez, esa persona suele vivir conflictos emocionales que tienen una relación directa con la aceptación o la no aceptación de un bocado. Cuando hablamos de bocado, nos referimos a cualquier cosa que puede ser un bocado. El bocado puede ser, por ejemplo, ¿por qué digo bocado? Porque bocado es en sentido arcaico. Es decir, por ejemplo, una porción de amor materno puede ser un bocado a atrapar. Una muy buena nota en el colegio puede ser un bocado a atrapar. Un trabajo puede ser un bocado a atrapar. Un casting, qué sé yo, trabajar en una película o en un teatro, que te den un papel que tanto deseas, eso puede ser un bocado a atrapar. Una cita con alguien, con una mujer, con un hombre, esa cita a atrapar puede ser un bocado y esa persona lo puede vivir en forma arcaica. No todas las personas viven en forma arcaica la situación. Es decir, la misma situación, que puede ser una cita, bueno, lo que dije recién. Hay otras personas que lo viven con otros programas, pero para las personas que lo viven en forma arcaica, para ciertas personas el bocado a atrapar puede ser exactamente una cita, por ejemplo. ¿A quién no le pasó alguna vez en una cita cuando de pronto tenés la sensación de haber atrapado, en este caso puede ser a una mujer que tanto te gusta, no puedo creer que he atrapado a esta mujer que es deseada por todos, esta mujer que me dio bolilla, ahora tenemos una cita, no lo puedo creer. O sea, esta persona está haciendo un estrés, se está poniendo en un cierto estrés que no puede controlar, que no puede manejar. Ese estrés está bajando al estómago porque ya tiene el programa del estómago. Los programas que tenemos inconscientes que afectan nuestro estómago tienen que ver con el digerir o no digerir. Estos programas tienen que ver con aceptar o no aceptar el bocado. En este caso, para que podamos comprender de una manera muy sencilla cómo es que podemos afectar nuestro estómago, para que cualquier persona lo pueda comprender, van a ver que yo digo esto y muchas personas se pueden sentir identificadas porque ¿a quién no le ha pasado esta situación que yo cuento? De pronto atrapaste un bocado que puede ser una mujer que te gusta, un hombre que te gusta. La cita es dentro de 5 horas, pero resulta que durante esas 5 horas estás segregando más ácido clorhídrico de lo normal. No te das cuenta, pero ya estás en una fase de estrés y de preocupación, aunque el hecho es muy positivo, porque no podés creer que acabas de atrapar a una mujer que te gusta. En términos inconscientes, biológicos, uno lo vive de acuerdo a los programas que uno tiene. En términos biológicos, lo único que entiende nuestro cerebro con este tipo de estrés es que hay que enviar más ácido clorhídrico al estómago. ¿Cuál es el sentido biológico de enviar más ácido clorhídrico al estómago? El sentido biológico de enviar más ácido clorhídrico es digerir en el menor tiempo posible ese bocado que acabo de atrapar. Cuando uno atrapa un bocado que es más grande que la panza, ahí suele haber un conflicto, por más que el hecho sea positivo. El cerebro empieza a generar ese ácido clorhídrico para digerir ese bocado que acabo de atrapar y la persona empieza a sentir calambres en el estómago, a tal punto que incluso puede cancelar la cita. ¿Y a quién no le ha pasado? ¿A qué mujer no le ha pasado de haber cancelado citas o ir al baile
o ir a un boliche bailable, o ir a una cita, o a cualquier otro lugar, por este tipo de emociones y sensaciones tan incómodas en el cuerpo humano que producen un estado de incomodidad total, que la persona se siente incómoda, y quien no ha abortado muchas veces situaciones, por ejemplo, personas que buscaban trabajo y que tenían que presentarse en una entrevista, no fueron porque el síntoma era bastante intenso. De hecho, para eso viene el síntoma muchas veces, para que no hagamos eso que no produce mucho estrés. Entonces, si nosotros nos planteamos y nos preguntamos, ¿para qué viene este ácido clorhídrico en el estómago? ¿Qué sentido tiene? Y bueno, lo más probable es que el sentido común, si es que tenemos el sentido común, es que nos demos cuenta que ese ácido clorhídrico, más de lo normal, nos esté enviando un mensaje. Y ese mensaje puede ser el siguiente: no vayas a la cita, porque ir a la cita produce mucho estrés. Y si hay mucho estrés, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque entiende nuestro cerebro que nos podemos agotar psíquicamente o que nos podemos distraer. Podemos cruzar la calle y nos atropella un camión. O podemos perder energía vital. Nuestro cerebro trata de evitar eso, lo evita. ¿Cómo lo evita? Con ácido clorhídrico. Obviamente, la sensación es: no puedo digerir este bocado que acabo de atrapar porque es más grande que mi panza. Tranquilo, dice el cerebro, yo lo voy a resolver, para eso estoy, dice el cerebro, y manda más ácido clorhídrico. Y ahí empiezan los calambres y dolores de estómago. Obviamente, ¿a quién no le pasó alguna vez de enamorarse de alguien por primera vez y sentir esas famosas y populares mariposas en nuestro estómago? ¿Quién no vivió ese tipo de situación? Todos. Bueno, algunas personas quizás no han transitado por ese tipo de emociones. ¿Quién no ha sentido alguna vez mariposas en el estómago? ¿Mm? Bueno, ciertas personas que dicen siento como mariposas en el estómago es porque están sintiendo esa sensación. Están viviendo un acontecimiento que es muy importante para sus vidas, pero no están pudiendo controlar esas emociones y entonces muchas veces, de acuerdo al programa que uno tiene, sobrepasa muchas veces el límite porque se vive a veces muy intensamente y entonces esas mariposas se terminan transformando en murciélagos. Entonces, a veces, como no comprendemos cómo funciona el cuerpo humano porque no estamos identificando esas emociones, entonces muchas veces esos síntomas los podemos tener durante un buen tiempo, un buen rato y hasta incluso toda la vida, si es que no somos conscientes de estos programas. Bueno, yo no sé si estamos, no encuentro el auricular, que lo tenía por acá recién. El auricular, creo que no, se me ha salido el auricular. Gracias. No sé dónde está el auricular que tenía acá. Bien, yo no sé si ya estamos con las preguntas. Así vamos respondiendo las... Gracias, ¿eh? Vamos respondiendo las preguntas, no sé si ya estamos en horario. Sí, sí, sí. Daniel, ¿me oyes ahora? Oh, sí. Se me había caído el auricular y no escuché. Pues sí, sí que estamos en tiempo. De hecho, nos hemos pasado ya unos minutillos. Pero Perdón. nada, no te preocupes, vamos a darle paso a las Mira, preguntas. hice un estrés porque no encontraba los auriculares. Vamos a ver qué síntoma voy a tener de reparación cuando termine este programa, ¿eh? Bueno, a ver, ya nos contarás. Bueno, pues antes de darle paso a las preguntas que nos han llegado desde países ya de todo el mundo, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con nosotros y muy sencilla de colaborar con Mindalia es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Con este pequeño gesto estás diciéndole a YouTube que te gusta nuestro contenido y ellos lo van a compartir con más personas en todo el mundo. También, por otro lado, si crees que tienes un conocimiento que ofrecer o si crees que tienes una experiencia de vida que compartir con nosotros y te apetece hacerlo a través de una conferencia o de una entrevista, pues métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita en la esquina superior derecha que pone colabora, pincha sobre ella, verás que hay diferentes opciones, pincha sobre la opción ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo. Y ahora sí, estamos con Daniel Gambarte y vamos a empezar con el turno de preguntas.
Bien, pues nos dice José Luis desde España, dice, ¿qué conflictos pueden bloquear la voz y por qué? Bueno, a veces, por ejemplo, en el caso, vamos a suponer una persona que va a un casting y de pronto tiene miedo de hacer pasar la voz. Está durante una semana preocupado porque no sabe si va a poder hacer pasar la voz. En este caso estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con la comunicación. Por lo tanto, esta persona en esa fase de estrés psicológica está afectando inconscientemente sus cuerdas vocales. ¿Qué pasa en esa fase de preocupación y de alerta? En que la persona está demasiado preocupada porque tiene que dar ese casting y casualmente su supervivencia tiene que ver directamente con su voz, porque si no canta bien o si no hace un buen relato, en el caso que sea una conferencia oral o sea un cantante, por ejemplo, básicamente es su herramienta de trabajo y con eso sobrevive. Si eso está en jaque, porque tiene miedo de no poder hacer pasar la voz, va a afectar sus cuerdas vocales y puede que se exprese, por ejemplo, alguna disfonía. La disfonía tiene que ver exactamente con este tipo de estrés. No es casualidad que en el momento que vaya a hacer el casting y a mostrar ese canto y esa voz, empiece con una cierta disfonía. Ya la disfonía está antes de poder expresar el sonido o el canto, porque estamos en una fase de estrés en que el cerebro lo que hace en ese momento es producir la disfonía en las cuerdas vocales. Esa sería una solución, en este caso, para bajar el estrés psicológico a la persona, porque ahora con la disfonía, la solución a ese tipo de estrés por cantar se soluciona con la disfonía. La persona dirá, ¿cómo? Si estoy difónico no puedo cantar. Exactamente ese es el sentido. No cantes, porque si cantar te produce mucho estrés, con la disfonía ahora no cantás. Ese sería un poco el sentido y el cerebro a veces lo resuelve de esa manera. Siguiente pregunta. Pues sí, vamos a continuar con Silvia, que pregunta cómo descodificar la rabia contra la madre biológica que muere en el parto y también contra la madre adoptiva por guardar el secreto. Dice que le suele doler mucho la espalda y el cuello y si eso tendría algo que ver. Bueno, yo me rijo por los síntomas. La espalda, lo que buscamos para los dolores de espalda siempre es una sensación de sentirse aplastado. Una persona dice muchas veces o no puede expresar lo siguiente: no quiero que me pasen por arriba, vos no me vas a pasar por arriba, no quiero pasar por arriba de alguien. Metafóricamente, nuestro cerebro entiende que si una persona hace un estrés con ese tipo de lenguaje, hace inmediatamente un desplazamiento de ese lenguaje hacia la espalda. En este caso es el síndrome de aplastamiento. O una persona me aplastó, me quitó el trabajo, o aquí en el trabajo me van a aplastar o te van a aplastar, o no me van a pasar por arriba, no me van a caminar por arriba. Lo que tiene que buscar es ese tipo de emociones. La espalda representa simbólicamente el padre. Fíjate que el padre es quien toca la espalda y la cabeza. ¿eh? Eh, el padre siempre da una palmadita y acompaña siempre con la mano en la espalda. Entonces, si es la mano del padre en la espalda, simbólicamente hay una necesidad de falta de apoyo. Entonces hay que buscar si no hay una falta de apoyo en relación con el padre progenitor. Básicamente así funciona la biología. Entonces buscamos ese tipo de emociones: síndrome de aplastamiento, lo que dije recién, y falta de apoyo del padre. Hay que buscar si por ahí no le está haciendo falta un buen apoyo o alguien que le dé caricias en la espalda. Bien, pues vamos a continuar. En esta ocasión nos vamos con Diana desde Argentina, que dice, llevo la dura información que he heredado de mi abuela. Para ello he tenido 6 hijos y una existencia de miseria económica a pesar de vivir trabajando. Siempre tengo dolores de espalda y voy camino a una cifosis como tuvo mi madre. He comprendido totalmente y he tomado conciencia de todo lo que he hablado con mi biodescodificador, perdón, pero aún no logro salir de la pobreza. ¿Algún consejo?
Bueno, la cifosis tiene una relación con la madre precisamente. La cifosis, cuando se presenta en nuestro cuerpo, muchas veces simula mirar hacia abajo. Abajo siempre simbólicamente está la madre. Habría que ver si no ha vivido algún estrés en relación con alguna enfermedad de su madre. Quizás a lo mejor estuvo un buen tiempo viviendo un conflicto emocional muy importante en relación con su madre, porque probablemente su madre haya estado enferma o haya estado a punto de morir o haya vivido algún episodio de algún tipo de peligro. Lo que hay que buscar es que la biología lo resuelve en el cuerpo, a veces con una cifosis. Fíjate que es algo estructural, tiene que ver con la madre. La cifosis muchas veces se manifiesta de esa manera. Mirar es como tener el cuello así hacia adelante y hacia abajo, es como estar así, es como un conflicto estructural de sumisión ante una situación en relación con la madre, algo obviamente no dicho, no expresado. Probablemente estuvo sometida a su madre durante mucho tiempo en términos económicos, por ahí a lo mejor estuvo haciéndose cargo económicamente de su madre durante mucho tiempo y no pudiendo expresar lo que eso significaba para ella, que es hija. Bien, pues vamos a continuar. En esta ocasión nos vamos a Chile con Ana María y dice, ¿podrías hablarnos por favor de la relación que existe con la miopía? Tengo un ojo seco y diplopia, agujero macular. Bueno, cuando hablamos de miopía, decimos que los ojos representan el padre. Los ojos están ubicados aquí adelante y están para mirar hacia adelante. No tenemos ojos atrás ni tenemos ojos aquí abajo. Los ojos están adelante porque es la visión hacia el futuro. Los ojos representan el futuro, no representan el pasado ni representan los costados, representan lo que hay adelante. Entonces, cuando tenemos patologías en los ojos, siempre buscamos conflictos de aprensión. El miedo por detrás, biológicamente sería el miedo en la nuca, es cuando una persona vive esa paranoia, no puede ver el objeto, la necesidad es ver dónde está el peligro, no se puede ver dónde está el peligro y ese es el estrés. Cuando una persona no puede ver dónde está el peligro, el miedo se ubica atrás. Tenemos dos centros de control de relé que comandan nuestros ojos y la nariz. Están atrás. Cuando tenemos una paranoia, la paranoia se ubica siempre detrás nuestro. El miedo en la nuca. Es un conflicto de aprensión, de un miedo por detrás. Aunque el peligro está delante, porque no puedo ver dónde está el peligro, el miedo lo vivimos por detrás. Por lo tanto, si yo quiero ver algo y no lo puedo ver, eso me puede poner en un cierto estrés. Como por ejemplo, te doy un caso de miopía. Vamos a suponer que una persona siente que no puede ver alejarse a alguien muy querido. Y de pronto esa persona siente en sus fibras íntimas que es mejor que se muera esa persona antes que verla alejarse de ella. Si hablamos de alejamiento visual, hablamos de un conflicto de separación visual. Por lo tanto, la persona con miopía vive un conflicto de separación visual. La miopía es el miedo en lo cerca, el miedo cercano. En este caso, tenemos la presbicia, que es el miedo a lo lejos, y la miopía es el miedo a lo cerca. Lo que tiene que buscar esa persona con miopía es si en la infancia no ha vivido un miedo cercano. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, actos de violencias en el hogar, escuchar llegar a un pariente, que puede ser el padre, el tío, el hermano o la madre, y de pronto sentir un miedo, que puede ser miedo a que me peguen. Si mi padre llega alcohólico, cada vez que abre la puerta, ya estoy sintiendo que viene y nos pega a todos. De pronto ese tipo de situación se pueden vivir con los ojos. Entonces, ¿qué hace en este caso los ojos? Pone la puesta a punto en marcha para ver de dónde viene el golpe. ¿Viste cuando una persona está así? Está como, ¿dónde va a venir el sopapo? ¿Dónde viene el golpe? Y hace ese tipo de estrés. En ese momento se puede programar una miopía. Y a partir de ese momento, todo lo que tenga que ver con un miedo cercano, que puede ser, por ejemplo,
Hablo del programa, pero en este caso vamos a suponer que yo estoy en un bar y de pronto tengo miedo de que alguien aparezca de cerca. Obviamente puede aparecer en cualquier momento. Soy miope, no veo nada. Básicamente esa sería la solución del conflicto. La miopía estaría solucionando el conflicto que tiene que ver con el miedo a lo cerca, el miedo a lo cercano. Si yo estoy en un bar charlando con alguien, vamos a suponer un ejemplo muy rápido. De pronto yo tengo miedo de que mi novio me vea y de pronto estoy hablando con un amigo mío en un bar. Y de pronto, como soy miope y no veo, ya estoy haciendo un estrés. Porque si llega a aparecer mi novio y me llega a ver con este amigo charlando en un café, se va a armar la que ya se armó alguna vez cuando yo era chica, que apareció mi padre de golpe cuando yo estaba con mi primer novio. De pronto todo me va a llevar a esa primera A. Por lo tanto, yo estando en ese bar, tengo un miedo permanente, inconsciente, que es el miedo a la nuca, el miedo por detrás, miedo a que me aparezca alguien de golpe. La primera vez fue mi padre que me pegó. La segunda vez es mi novio que puede aparecer y que representa inconscientemente a mi padre. Y yo estando en el bar puede aparecer de golpe. Y en cualquier circunstancia en que me encuentre, ese miedo lo llevo conmigo a todos lados. Entonces hay que buscar ese tipo de... Es una emoción específica, obviamente, que afecta a los ojos. La miopía sería, en este caso, la mejor solución de supervivencia. Bien, vamos a continuar con Marita, que nos pregunta, ¿qué puedes decir de la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia reúne varios conflictos. Sobre todo el básico que tiene que ver con una gran impotencia. Fibro, músculos. Algia significa dolor. Por lo tanto, fibromialgia, dolores musculares. Una persona que tiene fibromialgia vive un profundo y gran conflicto de impotencia sumado a una gran desvalorización, un conflicto estructural que tiene que ver con el impedimento, con el sentirse impedido de poder desplazarse, de poder caminar, de poder ir y venir. Y sobre todas las cosas se le suma a la impotencia y a la desvalorización una gran injusticia. Si hablamos de injusticia o justicia, siempre hablamos de la autoridad o hablamos del padre. Por lo tanto, si hay una fibromialgia, lo que buscamos, un conflicto programante, que bien podría ser una situación que lo hayamos vivido como algo injusto, que puede estar relacionado con la autoridad. Como por ejemplo, sentí mucha impotencia al ver a mi padre cuando le pegaba a mi madre. Esa impotencia se relaciona con los músculos. De hecho, la palabra potencia, lo que tiene que ver con la potencia, siempre se relaciona con los músculos, no con los huesos ni los cartílagos, sino con los músculos. Los músculos representan el hacer. Todo lo que es hacer o la palabra hacer siempre son los músculos. De hecho, la persona que tiene fibromialgia tiene un lenguaje codificado que tiene que ver con la palabra hacer. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, mira lo que me hacen, y porque vos me hiciste esto, me hiciste lo otro, no sé si lo voy a poder hacer, no lo puedo hacer, no puedo hacer es impotencia. Eso va a los músculos. ¿Por qué no puedo hacer? Quisiera hacer, pero no puedo. Siento impotencia y a la vez una gran injusticia. No puedo creer lo que le han hecho a este ser querido. No puedo creer que lo hayan culpado de un accidente que no cometió. No puedo creer que lo hayan culpado de un asesinato. No puedo creer que lo hayan juzgado de esa manera. No puedo creer que me hayan juzgado a mí de esa manera. Entonces, lo que buscamos es ese tipo de emociones. Entonces aparecen todos los dolores musculares, obviamente que te impiden ir a trabajar, te impiden desplazarte, te impiden moverte, pero ¿por qué? Porque esa es la solución a ese estrés inconsciente que produce todavía y al día de hoy el conflicto psicológico, ¿no? Que no se puede superar todavía porque la persona no lo tiene a nivel consciente, esa gran injusticia, esa gran impotencia y esa gran desvalorización. Bien, pues hay varias preguntas que nos llegan desde distintos lugares relacionadas con el acné. ¿Qué nos puedes decir del acné? Bueno, el acné puede surgir en la adolescencia, es muy característico. El acné lleva implícito un mensaje sexual muchas veces. Aquí en Argentina le llamamos los pornoco, que es algo muy tradicional. La gente que me escucha sabrá interpretar lo que digo con esto.
El acné se puede manifestar en la cara o en cualquier parte del cuerpo porque lo que hace la biología con el acné es dar un mensaje. Ese mensaje tiene que ver con lo siguiente: tóquenme, estoy en la edad de merecer, necesito caricias. Por lo tanto, es un conflicto de separación. El acné puede surgir en la adolescencia, pero también puede surgir en la adultez. En el caso de la adolescencia encontramos a una niña adolescente que tiene mucho acné porque vive un conflicto de separación en el rostro, de su rostro con los demás. Muchas veces la sensación puede ser esta: a las demás las acarician, pero a mí no me acarician. Quiero que me toquen, estoy en edad de merecer. Conflicto de sentirme separada del contacto que necesito. El acné muchas veces se puede autoprogramar también. A veces uno se mira al espejo, hace un estrés y dice: no me puedo ver con este acné, qué feo que estoy. Entonces es un conflicto de separación que uno vive en el momento que se mira al espejo. ¿Y qué hace el cerebro cuando nosotros mentalmente localizamos ese estrés de separación en nuestra parte del rostro, pero mirándonos al espejo? Lo que hace el cerebro es que en ese momento nosotros mentalmente estamos ulcerando, inconscientemente estamos ulcerando el rostro al mirarnos al espejo. Pero ¿qué hace después en la fase de reparación cuando ya nos relajamos de ese estrés? Aparecen los granitos en fase reparativa. Y los granitos, que son más sensibles, cuando uno se toca el rostro, con los granitos uno está más sensible al contacto. Esa sería la solución. Ahora me pueden tocar porque estoy mucho más sensible. Para eso salen los granitos, que sería una solución. Es lo mismo que pasa con el sarpullido del bebé. Cuando nace un bebé que no está en contacto con la madre, lo llevan no sé a qué lugar y después a las 4 horas los vuelven a traer con la madre. El bebé dispara el famoso sarpullido porque durante ese proceso en que no estuvo en contacto con la madre, ulceró inconscientemente toda la piel. No el rostro, sino el cuerpo entero y completo. Vale, pues vamos a continuar con Ana, que pregunta: ¿qué emoción está relacionada con el cáncer de médula y cómo descodificarla? Bueno, lo que buscamos siempre para este tipo de síntomas es un hecho estructural y en relación con la sangre. Cuando una persona vive una desvalorización profunda y global de sí misma en términos estructurales, lo importante para esa persona es la familia, la sangre. Eh, Precisamente es la que se encarga de fabricar la sangre. Hay que fijarse en este tipo de emociones que pueden producir algunos síntomas que son descodificables, por supuesto. Vemos que pueden existir algunas situaciones como accidentes también que pueden pellizcar la médula. De hecho, hay muchos accidentes que terminan no de la mejor forma. También eso es a nivel inconsciente, por supuesto. Eso puede tener que ver también con las informaciones que venimos usando también como recursos de nuestro transgeneracional. Pero para todo lo que tiene que ver con la médula espinal, vemos que hay una necesidad de protección. Buscamos inmensamente la protección de la familia. Entendemos que nuestra familia es el único lazo de sangre que puede protegernos, y a veces nos encontramos en ese tipo de situaciones en que la estructura se puede venir abajo, más la falta de protección. Entonces tenemos aquí con la médula espinal: fabrica la sangre, somos nosotros quienes no podemos fabricar más sangre, estamos desestructurados totalmente, se nos viene todo abajo, nos desvalorizamos en sí mismos, y cuando solucionamos el conflicto, que ya baja el estrés, ya pasa la tormenta, pueden aparecer los síntomas de la enfermedad, que ahí se hacen o aparecen en la fase visible y sensible. Bien, pues vamos ahora a España con Rocío, que pregunta si esta información se puede aplicar a las enfermedades mentales. Bueno, lo que nosotros denominamos a las enfermedades mentales constelaciones esquizofrénicas, esquizofásicas o esquizoides. Son también soluciones que encuentra nuestro cerebro ante situaciones varias que hemos vivido en nuestras vidas.
Yo les voy a dar un pequeño ejemplo para que podamos comprender cómo muchas veces están mal miradas o mal interpretadas las llamadas enfermedades esquizofrénicas o enfermedades mentales, como se les suele decir. Está este cuentito chiquito que es del lobo chalado, dicho en mexicano, es el lobo loco de la jauría. Hay un líder que es el que se encarga de atrapar la presa, llevar la comida y el alimento al grupo. Es el macho alfa, sería en este caso el lobo líder. El que lucha y el que se presta para los combates, para defender el clan. De hecho, cuando muere el lobo líder, los otros lobos, que son lobos comunes, podríamos decir, no se hacen cargo del liderazgo cuando muere el lobo líder, que en un enfrentamiento a veces muere ante otro lobo. ¿Qué pasa cuando muere el lobo líder? Generalmente quien se hace cargo del liderazgo es el lobo chalado, que sería el lobo loco. Los otros lobos comunes no podrían hacerse cargo del liderazgo porque llevan implícito un conflicto. Ese conflicto es un conflicto de territorio. Vale decir que los lobos comunes tienen un conflicto territorial. ¿Por qué tienen un conflicto territorial? Porque no tienen acceso carnal con las hembras. Y si lo tienen a hurtadillas del lobo líder. Básicamente, los lobos comunes que no pueden descargar, que no pueden relacionarse con las hembras, no tienen derecho de pernada con las hembras. El lobo líder observa y vigila que ningún lobo común tenga alguna relación sexual con las hembras. Los lobos comunes conocen perfectamente cómo es este código y es por eso que no se animan a tener relaciones sexuales delante del lobo líder. El lobo chalado no le interesa tener relaciones sexuales con las hembras. De hecho, el lobo chalado juega mucho con las hembras, mordisquea las patas de las hembras, pero no tiene ninguna intención de relacionarse sexualmente con ellas. El lobo líder observa al lobo chalado, que es el lobo loco, y no le representa absolutamente ningún peligro, pero sí le representa un peligro a los lobos comunes. Cuando muere el lobo líder, alguien se tiene que hacer cargo de esos lobos, de ir al frente, de cazar la presa, de llevar el alimento y de liderar al grupo. En este caso lo va a hacer el lobo chalado. Es el único que está capacitado y preparado por su locura, precisamente porque ya ha vivido varios conflictos de territorios, ha perdido muchos territorios, ha sufrido mucho, y la biología en este caso lo resuelve de esa manera, con un comportamiento mental. Todos hemos tenido constelaciones cerebrales, incluso todos transitamos por constelaciones cerebrales. Lo que quiero decir con esto es que todos tenemos un grado de locura, todos tenemos un poco de locura. Algunas personas con mayor intensidad, otras en menos intensidad. Entonces, a veces encontramos a personas que tienen estos programas, estos comportamientos, como por ejemplo el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, puede ser una psicosis maníaco-depresiva, puede ser, por ejemplo, otros síntomas de comportamientos mentales, como podría ser la paranoia. En el caso del lobo chalado, el lobo loco, que eso significa chalado, es el único que se hace cargo del liderazgo porque es el único que no sufriría ningún síntoma biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los lobos comunes o alguno de ellos se haría cargo del liderazgo, automáticamente resolverían el conflicto de pérdida de territorio. Se entiende en este caso que los lobos comunes tienen sin resolver ese conflicto de territorio en relación con las hembras. Al resolver el conflicto uno de esos lobos comunes, en el caso que tomen el liderazgo, morirían automáticamente de un infarto de miocardio. Para que no ocurra eso, porque al recuperar el territorio se entiende que se soluciona un gran conflicto. Y el cerebro en este caso lo que hace es rellenar las arterias coronarias con material de reconstrucción y en este caso inmediatamente el lobo común moriría fulminado de un infarto. Para que no ocurra eso, porque los lobos comunes lo saben a eso, lo llevan en su inconsciente y por eso no se animan a ser líder
en el caso que muera el lobo líder. En este caso, quien se hace cargo es el lobo cholado, el lobo loco. Y eso es lo que hacemos todos los locos. Nos hacemos cargo y hacemos cosas que no haríamos. Como por ejemplo, estar en un escenario, descodificar en un pelotón de fusilamiento. O por ejemplo, hacer cosas que nadie se animaría a hacer. O hacer cosas que nadie haría. Gracias a los locos, el mundo avanzó y el mundo evolucionó. Lo que quiero decir con esto, y no me lo quiero tomar muy a pecho, es que hay sintomatologías de enfermedades mentales que sí se pueden descodificar con la toma de conciencia, pero que a veces son convenientes descodificarlas y a veces no son convenientes descodificarlas, porque son totalmente funcionales al conflicto. Entonces, muchas veces ciertas locuras son funcionales para que sigamos nosotros funcionales y para que siga funcional el clan y para que siga funcional también la sociedad y nuestra cultura también. Entonces, es un tema muy amplio que lo vemos mucho en el seminario, pero básicamente las enfermedades mentales tienen su origen conflictivo en hechos traumáticos, que ya son 3, 4 o 5 hechos traumáticos importantes. Entonces ahí como se forma una red de focos en el cerebro, ya no baja, en este caso la biología como enfermedad, sino que se transforma en un comportamiento inhabitual, en un comportamiento inusual en la persona, que puede ser intenso o menos intenso.